creer que todo lo que uno se sueña en la vida es posible. Que el cambio viene en la gente, Claro. algo atrás, Y o ese sea, es una y es historia, que uno se toma tiempo de introspección, de bajarle la velocidad. es el valor realmente a través de un ritual y de una bebida, ¿no? Bienvenidos a Voces del Cambio por 81. Este es el podcast en el que hablamos de transformación y cambio sin hablar de cambio. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que muchas veces a lo mejor minimizamos, al menos aquí en Colombia tomamos café desde muy chiquitos, que es muy raro, nos da mucha risa, pero por ahí en una película vimos que desde muy pequeños tomamos café. Es algo como tan nuestro, tan cercano, tan real de nuestra cultura, pero que por lo mismo en esa cotidianidad podemos perder el sentido y la verdadera razón de lo que significa y simboliza el café. Hoy vamos a hablar con Daniel Toro, invitado el día de hoy, un artista, ¿cómo se llama? ¿Un experto en café o cómo se dice? Sí, un enamorado del mundo del café. Ok, un enamorado del mundo del café. Y vamos a hablar no solamente de lo que simboliza, del cambio que ha sucedido alrededor de esta industria, de este ritual, sino también de un cambio muy disruptivo, muy sin tanta anticipación, que está viviendo en este momento Toro con uno de sus proyectos, o si no, el proyecto emblemático de su carrera. Estamos hoy aquí en Del Toro Café, que es un espacio que se ha creado ya por muchos años. ¿Cuántos, Toro? 4 años y medio. 4 años y medio, en donde vamos a hablar un poquito de este concepto, de lo que se ha tratado de hacer alrededor de nuevo, de este ritual, de esta cosa tan íntima, tan cultural del café, mezclado con arte, mezclado con experiencias. Y hoy Toro está enfrentando una situación en donde cambia completamente la estructura que conocemos. Entonces, pues bueno, Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro quinto capítulo. Este, bienvenido, Toro. Bueno, Isa, muchas gracias por invitarme a este espacio, donde vamos a hablar un poco sobre lo que ha ocurrido con el café y cómo llegué al mundo del café. Y yo soy un artista y un publicista nacido en Armenia. Crecí acá, crecimos juntos. Y el café siempre ha estado, de forma consciente e inconsciente. El café siempre ha sido parte de nuestra realidad. Claro, yo creo que a usted no le daba café su mamá chiquito. Sí, claro. Yo recuerdo Café con que leche, agua era, panela, bueno, agua panela. sí, y eso es súper choqueante cuando sale uno, al menos como de las culturas que cree uno que es como lo normal. Y a mí me pasó que a alguien le dije como, es que yo tomaba café desde chiquita, es más, le conté en estos días, no me acuerdo si fue que un tema como de la migraña, cuando yo era chiquita sufría de dolores de cabeza, nada me podía quitar, digamos, como esos padecimientos que terminaba la clínica. Y finalmente terminé tomando café muy fuerte, o sea, tipo expresos a los 5 o 6 años. A lo mejor por eso soy así como una Por eso es ardilla que loca. ya está. Bueno, pero el caso es que entonces sí viene esto muy embebido en lo que nosotros somos, pero bueno, vamos a arrancar un poquito dando estructura, contándonos un poquito. Dani, me gustaría que nos contaras y les contaras a los demás quién es Daniel, primero que todo. Entonces, ahorita mencionabas un poco Huyauro, así se dice como el gentilicio de la gente que nace en Armenia. Armenia es una ciudad muy pequeña y les vamos a mostrar para que lo ubiquen en el centro, en el corazón del Triángulo del Café en Colombia, en donde pues nosotros vivimos, olemos, todo lo que mencionábamos ahorita. Bueno, aquí somos cuyabros, nacimos acá hace un O, par de décadas, o pero armenios. armenios, sí, Sí, así se dice también. también hay También el gentilicio hay también. una posibilidad de ambos. Ok, bueno, no sabía. Sí. Bueno, cuéntenos, Dani, un poquito, ¿quién es Daniel? ¿Cuándo arranca en este mundo del café? Bueno, yo nací acá en Armenia, el Quindío, en este corazón, ¿cierto?, del eje cafetero en los Andes colombianos, los Andes centrales. Y justo hoy percibía que cuando estaba en el colegio, el balón de fútbol se nos iba a un cafetal. Sí, O el patio de la casa también había café en los barrios, como que siempre en el paisaje, en la cotidianidad, o sea, desde muy niños, el café hizo parte de nuestra vida, de nuestra cultura. No de una forma impuesta, pero sí hacía parte de lo que era nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. sí, hoy todavía, gracias a Dios, hoy todavía podemos voltear a ver en estas, como nuestro landscape normal y vemos colinas de café, no tanto como antes, yo creo que más un poco
si se va uno de aquí de Armenia a lo mejor a Manizales, hay unos parajes muy lindos en la carretera. Claro, ya con el crecimiento de la ciudad se han ido como perdiendo un poco esos espacios Ujú. tan de café, esas fincas cafeteras y esas extensiones de tierra, pero eso también cuenta un poco cómo han ido cambiando los tiempos en la industria y en el mundo del café, que antes era mucho más masivo, mucho más grande, y hoy nos volcamos a algo que tiene muchísima más calidad y en porciones más reducidas de tierra. Sí, yo lo comparo mucho, o sea, siento que un poco la transformación, y no me quiero brincar a la segunda parte, pero siento que mucho se parece al mundo de la enología, a estas áreas vitivinícolas que ahorita vemos en tantos lugares Claro, espectaculares y que yo sé que ahorita nos va a contar un poco acerca de esa conexión que existe, pero es el valor realmente a través de un ritual y de una bebida, ¿no? Entonces, es súper interesante el hecho de entender que a lo largo de la vida, de la historia de la humanidad, pues nada, el fuego, ciertas cosas, ciertas bebidas, se convierte en parte de un ritual rituales. que mantiene una cultura y que constituye varios elementos culturales importantes de ese espacio, de esa sociedad. Entonces me parece como chévere. Y como seres humanos sociales, unos más, unos menos, pero esto es una bebida que pues, invita al encuentro, invita a que surjan las ideas, Sí, sí, sí. invita a que grandes ideas partan desde estas tazas de café, y eso es parte de lo que me llevó a introducirme a este mundo de café de forma más consciente. Y, Pero Dani, lle- ¿dónde fue ese momento? y A ver, entonces ahí usted es llegué, Fuyauro, desde acá, salimos del colegio, tenía que decir que estudiar, competí en bicicross, era el sueño, me caí, me accidenté, me fracturé, no había un camino muy viable pronto para esa vida, sí quería estudiar, pero pues no era en ese momento la prioridad, y decidí estudiar publicidad, empecé a navegar entre Medellín, Bogotá, analizar un poco cómo era eso, pero mi hermano estaba estudiando en Argentina, su maestría, y me dijo, Daniel, piensa en Argentina, que es una gran posibilidad y está muy a la mano y es hasta más barato que estudiar en Colombia en una mejor universidad. Ujú. Y de repente, en un mes y medio, sin pensarlo, sin planearlo mucho, un cambio dio a mi vida, Ok. de pasar de querer ser deportista, pensar solamente en Colombia, a irme a los 18, 19 años por Argentina. Ahí empecé a estudiar diciendo estudiar arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires. Después cambié a publicidad porque pues era un tema complejo seguir en esa pública. Y fue lo mejor que pude hacer porque como que logré encontrar cómo mezclar todos mis intereses creativos. Y Ya esa es, decisión de irse del país en ese momento fue como muy relevante, pues está uno joven, relativamente el nivel de riesgo, digamos, hablándolo un poco en un método, en una estructura de cambio, cuando uno toma esas decisiones de o por acá, camino A, camino B, se hace una cosa que se llama análisis de factibilidad. Entonces, la factibilidad en ese momento, ¿qué le dijo? Venga la que, factibilidad me dijo, hágale que no tiene nada que perder, es una posibilidad. Y el nivel de riesgo en esa época para mí era no, como cero, pues sí. cero. O sea, si no me importaba fracturarme compitiendo, mucho menos iba a ser irme a otra ciudad a conocer nuevos espacios, nuevas personas, nuevas culturas. O sea, siempre es importante pensar que en estos momentos de cambio hay un desarraigo de cosas y Sí, entonces hay que hay una, desprenderse un hay una poco. frase que a mí me parece linda y es cada decisión implica una renuncia. Entonces, ese es un momento en donde uno tiene que estar súper consciente y decir, venga, lo hacemos y bueno, pero chévere que ya estaba su hermano y todo. Entonces, bueno, llegó a Buenos Aires, hizo este cambio, Este cambio, yo ya estudiaba, pues siempre me interesaron las artes desde el colegio, no fui muy buen estudiante, me la pasaba dibujando. Eso era lo mal. Eso era lo malo, pero en realidad era mi vida, era lo que soy como persona y que yo de alguna manera, tapándome los oídos del mundo, siempre elegí hacer. Siempre estuve ahí presente, estoy estudiando artes y publicidad durante todo este tiempo. Entré a este mundo de las galerías, el mundo de conocer una ciudad muy, muy rica culturalmente, desde todos los lenguajes de arquitectura, música, teatro, de todas sus formas. Me hablaba de la ciudad todos los días y yo seguía con esas ganas de montar en bicicleta y ese amor por la montaña. Entonces decidí irme siempre a la Patagonia a montar en bicicleta o a caminar. Sí, perdón, hago ahí como un paréntesis porque también importante en un proceso de cambio que además Buenos Aires, los que conozcan o no tengan el gusto, es un buen destino, es un súper destino cultural, es un pedacito, me parece mucho como, se me parece a París, un París
acá en Latinoamérica, no solo por su arquitectura, no solo por como los espacios en donde uno camina, pero adicional la gente con una, pues sí, con una cultura de vida distinta, ¿no? Vamos al museo, vamos a la obra, vamos a esto, hay exposiciones, hay espacios que desafortunadamente no los Y, tenemos, digamos, acá en Colombia, y pero las ciudades se habitan un sí. poco muy distinto a lo que es una ciudad, por ejemplo, colombiana, que es más, creo que, pensada en un modelo más de Estados Unidos, de moverse en un carro de todas las formas. Aquí creo que todo el mundo decide habitar la ciudad, caminarla, recorrerla, Ujú. eh, meterse en los recovecos, en las callecitas e ir descubriendo todo lo que una ciudad tiene para ofrecer. Yo corrí el maratón de Buenos Aires en el 2019 y yo creo que si algo me encanta a mí de correr es la forma en la que uno puede conocer una ciudad, porque nunca va a encontrar, no sé, la Quinta Avenida de Nueva York sin gente, Sin más que usted gente. esté corriendo un maratón, o sea, una cosa así, entonces conocer, por ejemplo, Buenos Aires, pues imagínese, 42 kilómetros alrededor de la ciudad. Recuerdo hasta un pedazo, pues obviamente correr por Recoleto, por esa zona muy lindo, pero me acuerdo que no es tan cultural, pero hace parte de la cultura de los argentinos, pasar por la Bombonera, lo Sí, dejan a uno entrar, corre uno digamos, por alrededor de la cancha del estadio y vuelve y sale, pero esa energía que se siente, wow, o sea, impresionante. Entonces, bueno, Buenos Aires es súper lindo, pero eso, a lo que quería llegar es que hay un contexto que además invita. Entonces, yo decido ser artista, me voy para allá y entonces imagínese uno irse a un lugar donde ni siquiera el contexto invite, entonces empieza uno a frustrarse y a decir, no, es que así no entonces era, que está en un ta, espacio exacto. equivocado. Y de nuevo, eso en cambio se llama, hay que hacer como tres cosas. Hay que hacer que la gente sepa, pueda y quiera. Y eso es querer, el contexto. Ajá. Entonces, probablemente usted sabía o estaba aprendiendo a hacerlo, estaba pudiendo estar allá con su hermano, etcétera, pero el contexto ayudaba a que usted sí quisiera ser artista y A que claro. reafirmara esa visión que tenía de, bueno, ahora iba a ser, ¿qué? Bicicross y ya no, entonces soy artista, pum, eso es. Y el contexto precisamente influye un montón en todos los ámbitos. Yo creo que es esto, cuando uno se rodea y se nutre de lo que lo mueve a uno por dentro, pues la posibilidad de crecer, cambiar, de mover lo que, movilizar todos sus pensamientos, que se van dando de una forma más orgánica, Ujú. no forzada ni con tanta frustración. Es como que un poco más uno se va encaminando, se va alineando con lo que es Toro, uno. y yo sé que usted estuvo como 10 12 años en Argentina, o sea, bueno, listo, está allá, se desarrolló como artista, vivía esa vida de todos los que quieren ser artistas, su love, su arte, sus cosas, chévere, muchas historias que hemos compartido de amigos, de gente de experiencias, y entonces en ese viaje a la Patagonia, ¿qué pasó? Entonces, en esas búsquedas donde yo extrañaba estas montañas de Colombia, nuestra casa, iba a la misma montaña, pero al fin del continente sur. Y cruzando los Andes, de Argentina a Chile, un viaje que hice un mes en bicicleta, cruzando, pasando por todos los espacios, lagos, montañas, ríos cristalinos, una riqueza cultural, llegué a Mendoza y encontré que Mendoza era de alguna manera muy familiar a mi casa, Armenia. Y encontraba que allá las mismas fincas, la misma montaña, ese mundo del vino, estaba completamente conectado al arte. Siempre miraban a la montaña como su inspiración y su base de desarrollo. Y me conectaba con mi casa profundamente, pero me hacía pensar por qué nuestra casa no le da la espalda y el valor al potencial de lo que tenemos y crece en nuestra casa. Ok. Entonces ahí yo pensaba simplemente como que acá es vino y arte, nosotros somos arte y café. Y ahí nace un concepto muy claro, y una frase nuestra que es el sabor de la imaginación. Ok, De ser es el posible, eslogan, ese ¿verdad? es nuestro eslogan y es lo que ocurre a través de una taza de café. Ok. Entonces en ese momento, por esa misma época, un amigo, que era un amigo, estaba exportando café de muy alta calidad, cuando esto era más nuevo. Y nos Sea, estamos hablando hace sí, hace 12 sí, años, unos ¿sí? 10, 12 años. Y yo venía en los veranos, que eran la época de vacaciones de la universidad, de la facu, Ujú. y me venía y trabajaba en los veranos como ayudando en la parte creativa porque ya estaba como implementando estas herramientas creativas de la publicidad y le ayudaba a mi amigo y nos ayudábamos. Empezaba a involucrarme a ver que ya el café estaba tomando un valor, otra Distinto. conciencia, otro conocimiento del mercado, de lo que se podía hacer y de las posibilidades que se abren en el mundo. Y ahí empezó a hacerme un chip donde yo decía, quiero conectar y mezclar y hacer de mi vida un mundo de inspiración. Ok, entonces yo creo que ahí es un momento clave en donde
cambia el ver el café como un producto, sino más bien como el arte o como un arte o que específicamente le das un significado distinto, ¿no? Como a Ajá, eso. claro, y se convierte en un arte entender cómo preparar una taza de café que si no se prepara con el amor y la dedicación que requiere una manualidad de un método de filtrado, pues se van a perder 2, 3, 4 años previos que ocurren detrás en el Sí, trabajo de casi, una casi finca. como una artesanía o como tomarse, no saberse tomar un vino y entonces, no sé, mezclarlo con alguna cosa y entonces se Exacto. pierde, digamos, todo eso. Y que además invita como a la reflexión y a bajarle a esa hipervelocidad del mundo, que sí o sí requiere tiempo y paciencia. No es un café que te puedes tomar rápido. Bueno, listo, Toro. Entonces, en resumen, ¿qué significa para ti hoy el café? Para mí hoy el café significa la posibilidad de creer que todo lo que uno se sueña en la vida es posible. O sea, un café eso Un significa, café es una invitación a que todo lo que uno se proponga, piensa, siente, cree, se puede tangibilizar. Desde una taza de café, si uno se toma el tiempo de introspección, de bajarle la velocidad, mirar para adentro y decir, "Puede". eso Difícil, es una invitación para abrir nuestra mente, porque para mí no significa todo eso. es difícil, pero es como un momento que si uno lo toma como un ritual, por eso diseñamos también estas tazas así muy ritualudas, como chamánicas que le dicen a veces, Ujú. que también son pensando desde cómo se tomaban el café Las en las bebidas fincas antes de que típicas, que tomamos eran así. como unas totumitas, unas vasijitas con florecitas pintadas, pero la tuvimos en una versión obviamente más contemporánea, con una cerámica de otra calidad, pero pensando en ese ritual donde se siente el espacio, el tiempo, la textura, la temperatura, el Todo, color, todo. todo el sense. Bueno, ¿y qué es lo que pasa entonces cuando ya, digamos, tienes todo esto en la mente, lo tangibilizas, estabas exportando o estabas con este Pues, proceso? pues en este momento en que nos encontramos, les cuento, nos quedan pocos días de estar en este espacio mágico que se ha logrado con el tiempo porque van a tumbar la casa. Pero no es la primera vez que nos enfrentamos a este cambio porque cuando empezó este proyecto, 2020, volví a Argentina queriéndole apostar a la cultura, a potenciar todas esas personas talentosas que existen en la región y no se visibilizan. Están buscando un espacio muy lindo y el día que abríamos dijeron se cierra todo por pandemia. Entonces, ¿Qué día fue acá? El el 17, 20 17 de de marzo. marzo. Entonces, sin empezar, ya estábamos quebrándonos, ya estábamos Ah, perdiéndonos juepucha. todo el proceso, toda esa proyección, toda esa decisión de querer volver de Argentina a Colombia, que tardó años, lo empujaba, porque vivía como artista muy bien. Y en ese sueño de artista yo decía, no, es que también hay que apostar y creer y fomentar la casa de uno. Ay, Dios. Bueno, pues primer cambio disruptivo, Primer ¿verdad? cambio Porque disruptivo. empieza uno y yo creo que la pandemia nos lo hemos conversado en varios de esos capítulos que justamente ha sido como un catalizador, un evento extraordinario. Estos en un contexto, digamos, más corporativo, se conoce como los Black Swan, son como esos eventos que son poco probables que sucedan, pero cuando suceden traen cambios muy trascendentales y muy profundos de lo que sea, de la vida, de las industrias, por ejemplo, las crisis económicas, todos esos momentos son, cambia la realidad y entonces se genera esta nueva normalidad, ¿no? Entonces creo que parte de las conversaciones que hemos tenido, evidentemente, al menos en nuestra sociedad, pues la pandemia cambió completamente nuestros paradigmas, ¿no? En este caso, no solamente sus paradigmas, sino su bolsillo y sus planes. Y la vida. Entonces, sí, como muy Entonces, radical. y en Bueno, ese momento, pues lo único que pude hacer, como decía Isa, es aprender cómo hacer ciertas renuncias y abrazar lo que hay. Y en ese momento el arte obviamente paró, el mundo del arte paró, nadie iba a invertir en arte, que es una gran inversión, pero en ese momento sí, era claro, una no es de parálisis primera mundial, no era necesidad, una no es necesidad, exacto. y en una economía como la nuestra pues, se frenaba todo. Pero a mí me quedaba el café, que ya lo había comprado, mi O sea, bicicleta, el grano de sí, café, el grano de sí. café, una bicicleta vieja, clásica, hermosa, que me regaló mi hermano que tenía en un garaje tirado en Bogotá, ya él viviendo acá, y me quedaba mi teléfono. Esas eran mis herramientas para volver a arrancar. ¿Qué hice? Empecé a usar Instagram, una marca apenas pues, creando su forma, su esencia, y empecé a hacer domicilios durante la pandemia. Y poco a poco no paré de montar nunca en bicicleta como lo hacía desde antes, la bici otra vez,
me llevaba para arriba y para abajo por toda la ciudad y yo veía que entre tantas grandes marcas de café que hay acá, más de 200 marcas de café, todas muy buenas, nadie estaba haciendo lo que yo estaba haciendo de una forma también natural y aprovechando simplemente lo que tenía a la mano. Pues sí. Y lo que hacía era pintar en mi casa en el tiempo libre, sembrar árboles en los parques de la ciudad, pensando y siendo coherente con ese sueño de que la ciudad se desarrolle mirando al paisaje y darle ese propósito de, también a la empresa. Y poco a poco fue creciendo y el café se empezó a volver protagonista y poco a poco fueron abriendo nuevas puertas. Fue pasando la pandemia y se empezaron a abrir como lugares, pero en ese momento yo sentía que esta esquina era un lugar mágico. No había nada, estaba cerrado, no había negocios alrededor, pero yo me asomaba por la ventanita, me subía a este jardín que hoy está lleno de Lleno, vida ajá. y de amor. Me subía cada que no había nada, miraba por la ventana de la casa y veía un cuarto vacío. Entonces yo iba, tocaba la puerta y nunca me abría. Hasta que un día me abrió joven, le conté mi idea, se me alquilaba el cuarto y la respuesta de él tardó 6 meses en decirme sí. Ok. Y tomé el tiempo, la calma de decir, yo quiero ser un lugar donde pueda apostarle todo mi amor, toda mi energía a un proyecto que sé que si sea en un espacio pequeño, puede llegar a lugares como los que ha llegado hoy, donde el café se ha exportado a más de 10 países. Hemos llegado al espacio. Entonces, desde una esquina tan pequeña es donde uno dice, las ideas pueden llegar tan lejos como uno se lo puede imaginar. No, y hay unas exploraciones, es muy interesante, muy obviamente loable las historias, pues me encanta escuchar la historia de las personas, de cómo cada quien va y vamos construyendo como ese futuro, mezclar la pasión, mezclar estas, o sea, todo lo que venía alrededor y pues alrededor de esta tacita, o sea, realmente el tema aquí es pues el producto de las cosas que están acá. Hay algo que también me parece como interesante dentro de las cosas que exploraste, la pintura en café, o sea, también eso me parece como súper, súper chévere. Cuéntanos un poquito acerca de eso. En ese momento donde todo esto ya ha estado como en movimiento, en sinergia, en transición, con este amigo con el que yo empecé a entender el mundo de la calidad del café, en un día de la nada me llama, Toro marica, lo necesito, ya lo paso a buscar, nos vamos para la finca. Me pregunté qué le pasó, me dijo, ya paso por usted. Un minuto después llegó, me dijo, vámonos ya para la finca, tengo un cliente muy importante que tiene todo y nos le queda, que era alguien que tiene todo y tengo que quedar bien, quiero darle algo que amerite esta relación que estamos creando. Entonces nos fuimos a la finca de él, a lo que se llama de Hiran Lab, un laboratorio escondido en medio de un cafetal en la parte sur de Armenia, Ay, wow. muy chévere, donde hay procesos de fermentación y procesos de calidad de café. Y nos pusimos a caminar en un laboratorio en un cuartico, a tostar café, a probar variedades de café, como charlando todo el día, rayando ideas todo el tiempo, y hablando, solo sacando lluvia de ideas todo el tiempo. Y por esos días, otro gran amigo de nosotros me pidió pintar el folleto de aves del Quindío junto a una fundación internacional que se llama Audubon Society, que Mm, daba el aval de que lo que yo pintaba correspondía a la realidad de las aves y que con eso íbamos a sembrar bosques. ok. Y le pregunté a mi amigo si a ese señor de pronto le podían gustar las aves. Y este jeque árabe tomaba el café de mi amigo para desayunar y tenía un loro exótico que también se tomaba el café de mi amigo. Ok. O sea, al otro lado del charco, muy lejos, estaban tomando los mejores cafés de Colombia y del mundo. O sea, un loro se tomaba el Un café. loro rosado se tomaba un geisha Ok. natural cultivado en la cordillera de los Andes de Colombia a 2000 Wow. metros de altura. Wow. Eso sí está muy interesante. Y yo dije, pues no sé qué pasará, pero usemos el mundo del café, a ver si puedo crear un pigmento natural usando variedades, tostiones, recetas Ujú. y miro a ver qué puede suceder. Ok. Ya entendiendo un poco este mundo. Y empecé a hacer pruebas, empezamos a probar cómo funcionaba la tinta, el café tinto, o sea, este tinto, Ahí. este Ajá. mismo, así, retiré, empecé a probar, a tirar manchas y así fue que empecé a ver cómo reaccionaba sobre el papel de muy alta calidad. Sí, y los que sepan un poquito de arte sabrán que parte de los grandes artistas pues y referentes en la historia tienen como hay un tema sobre el material, ¿no? En el que pintan o es más el tipo de color que usan, porque hay unas mezclas relevantes. Traigo como en mente una de Salvador Dalí, unas cosas así como que son
específicas y eso marca el sello. O sea, reitero, a los que nos gusta el arte entendemos y valoramos ciertas cosas alrededor de esto. Yo recuerdo, es más, yo tengo un cuadro de café, eh, probablemente ahorita que regrese a México me lo lleve porque me parece, o sea, de nuevo, se genera toda una historia, una narrativa súper interesante, pero yo no sabía que había nacido así, pues, o sea, obviamente experimentando, obviamente, pues, pensando que es una, un proceso, digamos, creativo, de dejar fluir, de dejar hacerla, pero yo, al menos yo no conozco, otro artista u otra persona que pinte Ya esto. creo que hay un par más que han estado explorando, no los conozco muy bien, pero esta es sobre todo mi exploración. O Ujú, sea, yo miré hacia adentro y siempre ha sido un interés mío, por eso en las artes, como esa exploración de las diferentes técnicas y todo lo que uno puede lograr transmitir y expresar sobre todo de uno, del ser, de lo que es uno, y cómo cada técnica puede ser un lenguaje visual y de interpretación del mundo por cada técnica. no, Eso me claro, pareció interesante. Y buenísimo. después les voy a compartir la fotico del lorito rosado pintado con un geisha natural de los Andes. Ay, Dios mío, eso sí está muy chistoso. Y salió una gran obra. Y a partir de ahí salieron otras grandes obras para grandes empresas por el mundo. Y a partir de ahí, la Federación Nacional de Cafeteros me vio y me dijo, quiero enviar 130 obras al mundo. Ujú. Y de ahí empezaron a hacer más artículos, más notas, otras empresas. Y poco a poco, el mismo mundo y la vida y la creatividad fue convergiendo entre el arte, el café, la pintura, las aves, el ecosistema, la montaña. Todo se fue incorporando de una forma natural y se volvió parte de mi obra. Correcto, sí, no, y hay unos artículos, los podemos compartir todos acerca de este concepto, de lo que ha representado, me parece que es algo loable, este toro, pues lo que has venido a hacer y lo que has logrado también en este periodo de tiempo, porque es como regresar a estas raíces y poder transformar. Probablemente en la frase que he escuchado mucho en los últimos meses es que el Quindío es un lienzo, y es que el Quindío es un lienzo. Sí, y los que no conozcan, por favor, vengan, que realmente es un paraíso este lugar, pero para nosotros que somos de aquí, el regresar y hacer estas cosas como significativas, yo sé que ha estado como destino top en el Quindío o en Colombia para los temas de café, o sea, y es un lugar con una magia, digamos, a través del producto, pero con todas estas historias. Es más, yo todavía tengo amigos que me dicen, me traes del Toro, o sea, el café, y me le hacen llevar, ¿verdad? Ciertas cosas para México. Probablemente habrán iguales, mejores y demás, pero bueno, lo interesante aquí es entender que detrás de todo esto han habido muchísimos momentos de cambio, muchísimos momentos de improvisación, de lograr hacer estas cosas solo porque así es la vida, ¿verdad? Porque así Sí, estamos navegando ahí en la incertidumbre, haciendo ciertas cosas. Pero bueno, yo quisiera como aterrizarlo un poco y preguntarte acerca de, eh, en resumen, todo esto, la experiencia del café. ¿Será que la gente está buscando volver a un tema como más introspectivo, más orgánico? O sea, sí, yo para creo ti, ¿qué que significa eso en... un gran éxito y un gran logro de nuestra empresa fue precisamente no solamente volver al origen, sino volver a pensar cómo se tomaba el café en nuestra región. No quisimos imitar modelos del mundo acelerados, sino decir, nosotros somos una forma muy linda donde el café es un punto de encuentro donde ocurren muchas cosas, desde pagar a los trabajadores de la finca, para crear publicidad, relaciones de negocios o ver cómo va a construir un edificio. Todo ocurre en este punto de encuentro que culturalmente es muy fuerte. Y creo que la gente cada vez es más consciente y gente del mundo y del país, de ciudades grandes, vienen acá precisamente a sentir lo mágico que es volverse a conectar y a estar presentes con un momento de calma y donde el café se vuelve como esa excusa perfecta para el encuentro, para una buena conversación, para nutrir el alma, pero para estar solos, simplemente estar en Pero sí, calma. un momento de introspección y hacerlo. Este concepto del slow, del vengan tranquilos, sin afán, eh, qué es lo que marca ese sello, digamos, relevante en esa experiencia? Ese concepto de slow coffee o de slow cafés tiene un concepto relevante es de ser que seamos personas más conscientes, sobre todo consumidores conscientes, y ser presentes de cómo se ve, cómo se huele, cómo se siente, con quién estoy, y lo que eso beneficia a nuestra vida, el bienestar que nos produce, detenernos y prepararnos y tener estas pausas en la vida. Se convierte en un espacio donde deja de ser solo un café que nos va a dar energía y cafeína
y este espacio se convierte en un lugar de un refugio donde todo el mundo siente que es su casa y que de su día a día y su afán sienten que aquí paran y encuentran ese pedacito como de abrazo al corazón donde se siente más chévere la vida. Okay. Bueno, pues muy interesante cómo ha venido como transicionando todo esto. Entonces, si hiciéramos un paralelismo en lo que era tomar café y lo que es tomar café ahorita, ¿qué nos puedes contar acerca de esto? Pues claramente, pues yo creo que si una persona decide generar dinero y el modelo económico del café está más por el mundo de lo hiperacelerado y la masividad, también en este mundo ocurre lo mismo con las plantaciones. Puedes elegir plantar grandes extensiones y vender volúmenes o enfocarte a algo más pequeño, de muy alto valor, de mucha calidad, con mucho cuidado, con mucho esmero y que también a veces tal vez no hace tan masivo, pero puedes crear unas ventas significativas y además creo que tiene un impacto mayor porque impacta a la persona que se lo está tomando, impacta a la persona que lo está preparando y que cuando eliges el consumir café de especialidad, pues estás impactando directamente al campo colombiano o al campo del lugar que esté y garantiza que haya una vida digna también en el campo, que es una Oye, problemática ajá, país. entendiendo un poquito para los que no somos tan artistas y somos más de negocios, ¿cuánto vale una libra de café? Eso se determina pues por el precio de la bolsa de Nueva York general, pero también varía un poco con los costos de la finca, los procesos, las variedades de café. Pero acá nosotros, de nuestra manera, le hicimos una presentación de 340 gramos, que es una medida estándar general también global y que cumple las necesidades de una persona que quiere tomar café de buena calidad fresco. Nosotros trabajamos en un concepto que se llama Farm to Table también. Creemos que la gran riqueza acá es que todo puede venir directamente desde la finca fresco Ujú. y podemos darle eso a nuestro consumidor. Pero más o menos Cuesta cuánto cuesta. 35.000, 40.000 pesos colombianos, 35.000 son como 8 10, dólares, 10 exacto, dólares, 8 10 dólares, una libra de café. 300, Ah, 340 300 gramos. 40 gramos. Y un café de especialidad pasa de 8 10 dólares a Sí, o sea, 20 hay dólares. empresas hoy que pueden vender esa misma 250 gramos de café incluso, 800 dólares. $800. Wow. Puede llegar a ese punto cuando hay un crecimiento muy grande y empresas que ya están pues, en otro posicionamiento 250 mundial. gramos, $800. Sí, entonces el límite también está en las barreras que uno tenga y en los contextos en los que se quiera Yo creo que nunca he presentar. sido yo consciente de cuánto vale una libra de café ahora que lo dices. Bueno, voy a estar muy atenta también a lo de los precios del café, no sabía. Pero entonces, ¿qué es lo que cambia en esa esencia? O sea, ¿por qué un consumidor hoy es como willing to pay $800 en una misma cosa o un producto que lo puedo conseguir en $8? O sea, son 100 veces más. O sea, ¿cuál es realmente el valor que se capsula allí? Creo que también hay entrar un poco, como todo, un poco también hay fanatismos, también hay un poco de snobismo, hay un poco de, también de personas que sí quieren probar productos de calidad, ¿cierto? Porque también, o sea, también estamos hablando de cafés que tienen muy altas calidades, procesos muy bien desarrollados, con inversiones muy fuertes detrás, pues que hacen también que ese café tenga un valor mucho más alto Ok, en una subasta, en un mercado, y que también tiene una escasez, porque ok. estamos volviendo a hablar de que ya no son cafés súper masivos, sino que están súper especializados en crear las mejores tazas de café posible. Entonces creo que el cambio viene un poco también en el contexto, en la gente más bien que aprecia hoy Claro. algo atrás, Y o ese sea, es una el, y historia ese es o el cambio de generaciones y culturales y económicos que nos hemos venido viendo en lo largo de la especialidad y del mundo del café en los últimos años. Ujú. Porque pasamos de una economía donde el café era solamente una bebida que me proporcionaba energía a una bebida, ¿verdad?, que tiene calidad como el mundo del vino. Que lo que hace el mundo de especialidad es que aprendió el mundo del vino para preocuparse por la calidad y decir, yo también puedo vender mi café, puedo vender el vino. No, claro, y apreciarlo y entender que, bueno, ahorita estábamos hablando un poco de toda la esencia que hay detrás, de los sabores, de esta parte más técnica que no conocemos, pero que a lo mejor la gente que sí lo logra apreciar como el arte, entonces lo va a lograr entender y capturar y no, Exacto. digamos que el tema precio se convierte más bien en simplemente una transacción, pero pues para mí es algo delicioso, ¿no? Ir a catar, ir a probar, el entender que atrás hay un sabor a panela, a chocolate, a avellanas, a no sé qué. Wow. Generalmente son personas, primero, pues más conscientes de percibir esa forma sensorial del mundo, sino que también percibe ese ritual, ¿verdad? Percibe que esa transacción le va a proporcionar un Claro. bienestar y es algo que ya también empieza a ser un poco más de nicho y empieza un poco a segmentar un poco más las personas que consumen un buen café.
Bueno, ¿y qué nos recomendarías a los que tomamos café? No a lo mejor en ese nivel de introspección, en mi caso, mi esposo sí lo es así, él lo disfruta, bueno, tú lo has visto aquí cuando él viene, él huele, le encanta, pero ¿qué nos recomiendas así para que realmente disfrutemos un buen café? En lo posible que vengan al Quindío a disfrutarse Bueno, los que no puedan estas venir, tierras, pero si está en otro lugar, no, tratar de buscar una buena tienda de especialidad que lo haga con cuidado, que se preocupe muy bien por su materia prima, se preocupe por la calidad y la frescura de su café. o sea, puede uno ir y entonces voy a comprar café de especialidad, me Café de interesa saber. especialidad, factores como tostión media, el origen, cuál es el proceso de secado, el perfil de sabor, ¿cierto? Que lo que te describen como un perfil de la taza, pues Por lo ejemplo, a puedas mí me gusta como percibir. amargo, ¿qué significaría? ¿Que tengo que No, o buscar? sea, el amargo no es precisamente una característica mala, por ejemplo, el chocolate amargo es una buena nota como en nuestro proceso lavado que se hace presente en la taza de café. Y es ya también un gusto personal. Personas que prefieren la acidez, otros prefieren los dulces, otros prefieren notas más fermentadas como de la fruta. A mí me encanta el proceso natural porque tiene notas alicoradas y fermentadas. Ok. Entonces también he entrado en esa última decisión donde dice, es que es el café que más me gusta a mí. No, y eso me hace, yo pienso que me hace pensar un poco en las emociones que giran en torno alrededor de esto, de disfrutarse un buen café, un buen vino, una buena charla, un buen momento y que realmente se vuelve como, te llena el corazón, te llena la dicha y como que uno muchas veces dice, bueno, primero el café y luego arranca uno el día, pero Ya, muchas veces no somos conscientes que es como ese momento y qué es lo que aporta ese momento y eso, qué me conecta con eso. claro, y entonces puedes pensar, cuando tengas este buen café, que encuentres en la parte del mundo que estés, que ese primer café no sea un café solo para levantarme y para ir a trabajar, Si pasar sino a un tomar, whatever drive-through y claro, voy a esperar más bien, voy a levantar con calma y voy a empezar mi día de una manera que va a cambiar mi día completo, Ok. porque va a percibir ya lo que se viene de otra manera. Bueno, hablando de emociones y de cambios que nos generan y que también están muy ligados a esta historia del estar hoy aquí sentados probando ese café de especialidad y tomando y disfrutándolo, eh, quisiera ya como ir cerrando un poquito acerca de esta próxima transformación que se viene para el café, en donde ya, como dijiste ahora, hay hasta Café del Toro en el Del espacio toro. del Toro Café. ¿Qué emociones se han centrado, Dani, un poquito alrededor de este cambio que no se pidió? Pues alrededor de este cambio que no se pidió y se sabía que iba a ocurrir, pero no tan pronto, es esa sensación de renuncia, es lo que te parte el corazón también. Y en el proceso también es como una oportunidad de crecimiento. Creo que es una oportunidad. A mí me encanta la oportunidad de crear. Y hoy con lo que somos es lo que me soñé hace 4 o 5 años cuando abrimos la tienda. Y me encanta poder ver que esta tasa, que lo que me imaginé, lo que proyecté, soy real. Pero que hoy, en este momento, digo, mis ideas y mi imaginario aún pueden llegar mucho más lejos. Y pues hay que incomodarse, hay desafíos, hay muchas cosas que tengo que asumir, pero a las que me voy a tener que enfrentar como lo he hecho antes, cuando no había nada, y me van a permitir seguir brindando pues una mejor taza de café que va a impactar seguramente a la región. Sí, yo creo que eso en el mundo corporativo no está muy lejano a lo que significa reimaginarnos. Muchas veces dentro de las planeaciones estratégicas, dentro de las visiones estratégicas de los negocios, pues hay dos cosas que siempre piden los accionistas y es crecimiento y rentabilidad. Y normalmente, a veces cuando son proyectos como tan boutiques, tan especializados, pues choca un poco con esta visión que se puede tener, que desde afuera se puede categorizar como, venga, ¿y usted por qué no está creciendo? Venga, ¿y usted por qué no está haciendo esto? Pero digamos que en la medida de lo posible, todo este tren de cosas que te ha llevado hoy aquí donde estás, pues está haciendo una invitación a decir, habrá que hacer unas cosas de forma distinta. Y eso es lo maravilloso de la vida y del cambio en sí mismo, que a veces sabemos que hay cosas que tenemos que renunciar, que hay cosas simplemente en estos días hacía unas notas acerca de, ya con el Día de los Muertos, hay cosas a las que ya hay que dejar descansar, sí, hay cosas que hay que cerrar, que nos da miedo tomar esas decisiones porque, pues porque cambiar es doloroso, porque se genera incertidumbre, porque no nos gusta, porque es antinatural, pero en el mundo, al menos en el mundo corporativo, es algo que es natural e inherente en este momento. O crezco, me muevo, y yo creo que ya has movido muchas cosas, ¿verdad? Es crezco o cierro y acabo.
pero creo que esta es esa oportunidad precisamente de decir, vamos para adelante a mejorar todo lo que es hoy del Toro Café. Ok, y entonces se viene una fase distinta para Sí, yo del creo que Toro se viene Café. una fase de crecimiento importante y donde pues este concepto también de boutique un poco, que nos acerca a eso, al mundo del arte, pues, porque asimismo atraen personas que valoran este tipo de espacios. Okay. Y eso es lo relevante en un cambio disruptivo, Toro, es importante entender y para todas las personas que hay veces, reitero, voy a reiterar esta frase, son cambios que no pedimos o que asumimos que no deben estar ahí, pero la vida es tan sabia que viene y nos mueve ciertas cosas y, hombre, hay que saber Y si reaccionar. usted no se mueve, la vida viene y le tumba la casa para Hay que se una, tenga hay que una, mover. viene y le tumba la casa. O se mueve o se mueve. O Entonces, le- así es el cambio, así son las cosas. Y quisiera compartir contigo a lo mejor un par de herramientas importantes para hacer y manejar, digamos, estos momentos en donde la incertidumbre es eh, eh, la reina del día a día, ¿no? Entonces, creo que el tener muy clara la visión es importante, el ¿A dónde repensar o vamos? reimaginarse. Sí, y a lo mejor en un momento dado, cuando son shocks o cambios así disruptivos, es distinto. Reitero, en estos días hacemos unos contenidos acerca de esto y hablaba sobre la muerte, sobre momentos en donde dices tú, venga, pero es que así estábamos ayer y ahorita es aquí y ya, está bien, ¿no? O sea, entonces es reimaginarse esa visión, reestructurar esto, honrar lo que pasó atrás, ¿sí? O sea, creo que muchas Claro, veces el agradecimiento. esa parte de transición es súper distinta, difícil, maybe, como hacerlo, pero ojalá seamos capaces como líderes transformadores de decir, venga, sí, pero todo esto, o sea, suena frase trillada, pero todo lo que ha pasado me trae hasta aquí hoy, pum, venga, veámoslo de esa manera, honrémoslo y entonces reconstruyamos esta visión y reestructuremos nuevos planes, renunciemos a cosas que definitivamente hoy no nos van a llevar a otro camino y que simplemente nos ponen y nos plantean en Y otro creo que escenario. también renunciar son cosas que uno ya tiene que dar de los procesos más duros y es asimilarlos y decir, esto ya no hace parte de este crecimiento". Yo lo decía en esta nota, hay cosas que ya merecen su altar. Ya. En paz. O sea, sí, hasta luego y listo. Oigan, bueno, pues súper interesante todo este concepto. Tengo mil preguntas y mil cosas nomás. Es un mundo, una puerta, como todas las industrias y todos los espacios que muchas veces no, pues no sabemos, no conocemos simplemente, pero muy deliciosa esta conversación, muy rico el café. Y bueno, pues hoy hablamos de café, pero no solamente de esta esencia, hablamos de arte, de crear espacios con sentido, de lo difícil que es dejar ir, de lo hermoso que es transformar también todo lo cotidiano en una experiencia, en poder estar aquí conversando, en estar vivos, en tocarnos, en esta cercanía que se puede generar. Dani, Toro, muchas gracias por enseñarnos que el cambio también puede ser simplemente oler un café rico y por ahí puede empezar una nueva transformación y que incluso cuando todo parece que se va a terminar, hay una nueva receta que preparar, ¿verdad? Y hay una nueva forma de ver las cosas. Esto fue Voces del Cambio por 81, el podcast donde hablamos de cambio y transformación sin hablar de cambio. Si te gustó tanto este episodio, compártelo, coméntalo, háblalo con alguien que ame tanto el café como tú, como yo, y nos escuchamos en la próxima taza. Dani, muchas gracias. Muchas gracias, Isa, por este cafecito tan rico. Listo. Gracias.